Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo podcast de Risk Consulting Global Group. Soy Juanita María Ospina Perdomo, gerente de Compliance y Anticorrupción, y estamos acá presentes en el World Compliance Forum Panamá Transparente. Tengo el honor de estar acompañada el día de hoy por el doctor Francisco Rojas Aravena, rector de la Universidad para la Paz. Francisco, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Juanita. Es un privilegio estar conversando contigo, con una empresa como Risk, que tiene una labor muy importante en el seguimiento de estos temas, en formar y prevenir en este campo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a conocer un poco más a nuestro invitado del día de hoy. Entonces, Francisco, cuéntanos un poco más sobre la Universidad para la Paz, sobre tu papel en la Universidad para la Paz y quién eres tú. Bueno, la Universidad para la Paz es una entidad creada por Naciones Unidas que fue establecida por la resolución 3555 de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1980. Fue una iniciativa del presidente Rodrigo Carazo de Costa Rica, que en el contexto de la crisis centroamericana y el peligro cada vez mayor de acción del gobierno de Somoza en contra de Costa Rica, tomó un avión, fue a Naciones Unidas. Todos pensaban en el riesgo que esto significaba y que iba a pedir cascos azules. Pero el presidente llegó a Naciones Unidas, a Nueva York, a las Naciones Unidas, y dijo, no, mire, yo vengo a pedir crear, como lo señala la UNESCO, una institución que sea capaz de transformar la mente de las personas, analizar los conflictos y entrenar talentos para resolver conflictos, transformar conflictos y colocar la paz en el centro. Ese fue el origen, la idea inicial de la Universidad para la Paz. La Asamblea General muy rápidamente estableció la universidad y hoy día la universidad es una universidad que tiene acción global en el mundo. Actuamos en 12 ciudades distintas del mundo, desde Pekín, en China, a Somalia, en Mogadischu, desde los Balcanes a Centroamérica, en Ginebra y en Nueva York, en la Asamblea General y en el Consejo de Derechos Humanos tenemos una representación permanente. Tenemos acción en Europa y también en África, donde coordinamos desde Addis Ababa nuestra acción en distintos países. Y en los Balcanes tenemos una importante acción a través del Centro Europeo para el Desarrollo Económico y la paz. La universidad trabaja esencialmente para, como te señalaba, para generar nuevos y mejores talentos en pro de la paz. Nuestros cursos de formación de maestría y de doctorado son cursos de posgrado y por lo tanto tenemos esa perspectiva, pero también en formación a nivel más general con cursos de entrenamiento. Entrenamos oficiales de gobierno, entrenamos organizaciones no gubernamentales, entrenamos personas que ligan organismos internacionales con sociedad civil, en fin, sobre los temas que dicen relación con la paz, con los temas que dicen relación en esta perspectiva. Una de las tareas más importantes es que desarrollamos un trabajo, particularmente hoy día en el Medio Oriente, en los países del norte de África, en algunos de los TAN, en formación de diplomáticos. Trabajamos con las academias diplomáticas sobre multilateralismo, transformación de conflictos, mediación como aspecto esencial. Yo he tenido el privilegio que el Consejo de la Universidad me eligió para dirigir la universidad. Mi formación es en ciencia política, tengo un doctorado en ciencias políticas, pero me he dedicado esencialmente a relaciones internacionales. Y ese ha sido el campo esencial de mi desarrollo académico. He publicado varios libros, muchas conferencias y tengo oportunidades como estas de estar en el World Compliance Forum, de tener la oportunidad de escucharte a ti, Juanita, sobre el trabajo de Risk y cómo ustedes contribuyen desde otra perspectiva en este mismo objetivo, que es poder transformar conflictos, generar una perspectiva de resolución de muchos problemas.
Muchas gracias. Además que realmente este es un tema bien importante y a veces no asumimos cuál es nuestro compromiso a título personal con promover la paz, la resolución de conflictos, mantener o promover negocios transparentes, que es parte de nuestra tarea desde Risk Consulting Global Group. Y bueno, pues también oyendo sobre tu trayectoria, tu conocimiento, creo que es muy importante tener invitados como tú en este tipo de espacios. De hecho, Francisco, ayer justo lanzaron un libro. Vamos a tener aquí la cuña en nuestro podcast. Entonces cuéntanos sobre el libro, cómo se llama, cómo se origina y dónde lo pueden conseguir para las personas que estén interesadas. Muchas gracias. Este es un libro, Economías Criminales, Enfoques Multidimensionales. Es un libro que tuvo el patrocinio de la Universidad de Santander de Colombia, la Fundación Konrad Adenauer y la editorial DIC. En la editorial DIC, si usted pincha www.editorialdic.com, aparece en forma inmediata esto y le dice póngalo en el carrito, y está en un precio bastante económico. En las próximas semanas esperamos tener una edición a través de la misma editorial, que pueda ser bajado de manera electrónica y no en formato de papel. Muy interesante. Sobre esto fue tu presentación también del día de hoy, ¿cierto? Una parte. Este libro es un libro en el cual colaboran distintos colegas. El editor del libro es Víctor Hugo Guerra, abogado, politólogo, profesor, además invitado de la Universidad para la Paz. Él es un especialista en comercio ilícito, particularmente en lo que se refiere al tema de tabaco y cómo la venta de cigarrillos se liga al crimen organizado y es una fuente importante de recursos. También participa el vicerrector de la universidad, el doctor Juan Carlos Sáenz Borgo, junto a él Claudette Vernon, quien trabaja en el sector privado y cómo en el sector privado la Asociación de Entidades Privadas para la Transparencia tienen un rol muy importante. Y el general Juan Carlos Buitrago, quien fue jefe de la policía en Colombia y ha tenido un rol muy importante sobre la mirada de la inteligencia para abordar los problemas de crimen organizado, delitos transnacionales, ha sido muy importante. Y nuestro director de la cátedra sobre comercio ilícito y crimen organizado, que es Mauricio Vieira. Bueno, y tú, por supuesto. Y yo escribí una introducción de orden más general. Hoy, en la presentación en el World Compliance Forum, para no repetir lo que está en el libro, aunque hay algunas de las ideas que están planteadas allí, lo que coloqué fue cuáles son 3 de los principales riesgos de la democracia en América Latina. Y esos 3 riesgos que destaqué hoy en la mañana es la falta de confianza, la corrupción y la violencia. 3 que se ligan directamente con actividades ilícitas en toda nuestra región y cómo la falta de confianza multilateral, institucional, genera flaquezas, genera privaciones en la capacidad del Estado para enfrentar los problemas. ¿Hay alguna forma, digamos, si nos dirigimos a las empresas o a la ciudadanía en general, de cómo pueden ellos aportar para combatir estos problemas para que no estén solo en cabeza del Estado? A ver, yo creo que ni el Estado por sí solo, ni las empresas por sí solas, ni el Estado ni las empresas pueden resolver este tema. Es necesario incorporar a la sociedad, es necesario generar políticas de Estado como un aspecto esencial. Y eso significa que deben haber grandes acuerdos nacionales sobre lo que pueden ser las vigas maestras en la prevención, en la represión, en la mitigación y en generar alternativas frente a estos grandes problemas. Y eso requiere confianza. Y hoy día lo que tenemos hace ya muchos años es un déficit de confianza en la región, un déficit de confianza en los gobiernos. La gente no le cree a los gobiernos, le cree mucho menos a los partidos políticos, le cree mucho menos al sistema judicial, le cree poco a las Fuerzas Armadas. En fin, entonces al final el descrédito de la gente hace que no tenga una incidencia significativa en el desarrollo democrático. Los jóvenes dejan de participar, no hay partidos políticos hoy día que sean centros de pensamiento que recojan, debatan ideas
para la transformación del país, de la comuna o el mundo, y por lo tanto la participación es muy débil. Y eso hace que se debilite un aspecto esencial de los procesos democráticos. Entonces, la teoría básica que está en el libro, que es lo que en la universidad hemos trabajado, es que la debilidad del Estado es lo que produce que haya más corrupción, que haya más violencia. ¿Por qué? Porque el Estado, al ser débil, fomenta el que aumente la corrupción. Aumenta la corrupción, en algunos casos al aumentar la corrupción puede ser que haya algo menos de violencia, pero puede ser que sea exactamente lo contrario, por lucha entre bandas. Entonces, esto al debilitar el Estado deja de tener control nacional territorial. Hay áreas del Estado, en lo geográfico, en comunas, donde el Estado no tiene presencia. O el Estado entra, se dice que el Estado no puede entrar, el Estado si quiere puede entrar, pero la pregunta es ¿para quedarse? Porque los actores ilegales están allí y están para quedarse. Entonces es cómo podemos mirar el tema de la debilidad del Estado y que es necesario poder resolver ese tema. Y eso pasa por un segundo tema, que es el control de la violencia. Y el control de la violencia significa que el Estado debe recuperar el monopolio de la violencia. Eso significa leyes para recoger armas, leyes sobre porte de armas, que puedan permitirle al Estado tener un control mayor de la violencia y que las armas no estén en manos de los criminales. Parte de los problemas esenciales está, al menos en el ámbito centroamericano, que muchas armas de la época de la guerra fueron vendidas a organizaciones criminales. Y hoy día quieren armas más modernas que se compran en la frontera de Estados Unidos y bajan a través de México hacia nuestra región. De hecho, tenemos un indicador reciente que es la publicación del índice de percepción de corrupción, donde parte de la problemática que se evaluó tenía que ver con modelos democráticos débiles, pero puntualmente se hizo énfasis en todas las falencias de cara a la administración de justicia, bien sea porque o no está operando o no está siendo efectiva, y hay una idea general de impunidad que de alguna manera también se convierte en un incentivo para los grupos criminales que sienten que no va a haber ningún tipo de respuesta desde el punto de vista de la administración de justicia. ¿Qué opinas sobre eso? Que es del último índice de transparencia. A ver, yo creo que eso es así, pero tiene que ver con cada caso nacional que es distinto. Para enfrentar bandas violentas, como puede ser el caso de Colombia, que son grupos armados que tienen determinado reconocimiento, lo que se requiere es una justicia transicional que permita el reconocimiento de los actores en armas que están dispuestos a tener una paz sobre la base del reconocimiento y que pueda haber cierta mitigación de lo que se hizo. En otros casos, cuando la justicia falla por corrupción, se genera mayor sentido de impunidad que le da a los transgresores de la ley más espacios. Pero eso no se resuelve con más cárcel. A ningún delincuente se le va a quitar la punción de delinquir porque la pena pasó de 5 a 10 años, sino que tiene que ver con una perspectiva más general sobre posibilidades de trabajo, inclusión social, que la esposa o la compañera pueda tener atención para sus hijos, que puedan tener pensiones dignas y no tener una preocupación de qué es lo que pasa el día de mañana, que se rompa la informalidad y que los salarios permitan mantener a las familias del 1 al día 31. Entonces, creo que la única forma de hacer esto es avanzar en una perspectiva más amplia y más general de políticas de Estado. Me parece muy interesante. Hay otra tendencia para combatir este tipo de fenómenos y está orientado a la persecución de activos ilícitos o persecución de activos derivados de escenarios de corrupción. En la mayoría de los países ya se cuenta con medidas como el comiso en el marco de un proceso penal donde puede entrar a congelar activos o entrar en posesión el estado de activos que tienen algún tipo de origen o destino vinculado al delito, y digamos que desde hace mucho tiempo se vienen implementando regímenes de extinción de dominio. Algunos países aún no lo tienen, como es el caso de Panamá, pero ya la mayor parte de Latinoamérica ya tienen códigos o manuales o normas en materia de extinción de dominio. ¿Qué tan efectivo como un elemento disuasor
puede ser de cara a combatir este tipo de fenómenos criminales el perseguir esos activos para de alguna manera tratar de eliminar el incentivo económico detrás de conductas irregulares? Bueno, creo que es el corazón del delito. El corazón del delito no es el poder, porque si fuera para eso arman un partido político y se toman el Estado. El corazón del delito es el dinero y por lo tanto el capturar el dinero ilícito, capturar las ganancias es el corazón sobre el cual se debe actuar. Y en ese sentido las leyes que puedan permitir recoger el dinero ilícito y ocuparlo para la lucha contra ellos mismos y también para obra social es un aspecto esencial. Lo que ocurre es que en las leyes correspondientes hay desfases de tiempo que hacen que la sociedad no entienda por qué esto no avanza más rápido. Son parte de las cosas que hay que resolver y que se debería avanzar también, cosas que se ha logrado tener una perspectiva, que es leyes de carácter regional. El Parlatino funciona acá en Panamá. Tiene leyes modelos en distintos ámbitos. Leyes de extensión de dominios deberían ser importantes para que sea la misma en distintas partes del mundo y que eso permita que no hay variación de un país a otro y que la capacidad del Estado para recuperar esos dineros, esos bienes, sea rápida y eficiente en todas partes. Bueno, entre otros aspectos, porque tal vez una de las ventajas que a veces tienen los criminales para ocultar esos activos es aprovechar el movimiento transfronterizo, donde precisamente si en mi país hay una persecución, pero los muevo a un país donde no hay una norma o la norma tiene variaciones que dificultan la asistencia y cooperación internacional, al final lo que hace es facilitar, legitimar ese tipo de activos que tienen un origen ilegal y favorecer el crimen. Efectivamente, y ahí es donde las debilidades del multilateralismo latinoamericano se expresan con fuerza, donde la capacidad de la diplomacia, de la voluntad política de la región para generar acuerdos sustantivos, vinculantes, no se termina de expresar. Y más bien hoy día estamos en la situación contraria, donde no tenemos acuerdos de carácter regional sobre temas sustantivos. Los presidentes ocupan formas para referirse a sus colegas que no se corresponden. La diplomacia del Twitter es lo peor que puede tener la diplomacia. La diplomacia política de los presidentes no puede pasar por el Twitter y la reacción en cada 2 minutos sobre qué es lo que debe decirse, porque eso genera más desconfianza y genera problemas sustantivos. Bueno, además también tenemos una agenda común entre todos los países, que es nuestra agenda de objetivos de desarrollo sostenible, donde el tema de la paz es uno de los temas esenciales y que tenemos una agenda a 2030. ¿Cómo vamos en el cumplimiento de esa agenda? ¿Qué tan grave estamos en términos de cumplimiento? Los informes de Naciones Unidas son claros en señalar que no se cumplirán los objetivos al 2030, que es necesario repensarlo y en particular hoy día el objetivo 16 está puesto en cuestión porque la guerra es lo que impera en el mundo, la paz se encuentra absolutamente debilitada. Cuando se piensa en Europa, se piensa en una situación de guerra. Cuando se piensa en el Medio Oriente, también se piensa en una situación de guerra. Lo mismo ocurre en la península de Corea. Y por lo tanto, la guerra ocupa un espacio privilegiado y donde los recursos que se están destinando a la guerra no se destinan a la protección del medio ambiente, a la protección de los más necesitados, a la protección de los derechos humanos. Igual acá también una invitación para todos los que nos están viendo en el podcast de recordar lo que estábamos mencionando al inicio, que esto es un compromiso de todas las personas que hacemos parte de la sociedad, bien sea para detectar cualquier tipo de flujo ilícito que se trate de ingresar a la economía a través de nuestros modelos de negocio, bien sea porque detectamos fuentes de financiación, porque la guerra necesita dinero para funcionar. Entonces, en la manera que identifiquemos esos flujos criminales, pues es una forma también de combatir la guerra, o incluso colaborando armónicamente con las autoridades, por supuesto no siendo partícipes de este tipo de conductas y más bien identificando en qué aspectos podemos aportar cada uno de nosotros para tener una mejor sociedad. La verdad es bastante triste, siendo una agenda que se planteó como tan a largo plazo, que estemos hablando ya que un objetivo no va a ser posible lograrlo. Y creería, tú me corregirás, que eres más experto en el tema, a veces concebimos las guerras
como el fenómeno histórico donde había un enfrentamiento armado, en fin, pero hoy la guerra también ha evolucionado a otro tipo de escenarios que de pronto no son tan característicos de la idea de ligado a la violencia, pero que claramente hay unas guerras, no sé si decirles dormidas en muchos estados donde nos estamos dividiendo como sociedades, bien sea por enfoques políticos, religiosos o cualquier otro escenario donde cada vez hay mayor discriminación, mayor transgresión de los derechos humanos, y creería que hemos casi que normalizado ese estado de guerra. No sé qué opinas sobre el tema. Estoy de acuerdo contigo, qué sé yo, en situaciones como la latinoamericana no hay una guerra abierta, pero somos la región más violenta del mundo. El 9% de la población, pero el 30% de los homicidios. O el nivel de polarización de la sociedad hace que no puedan haber acuerdos sustantivos en cómo enfrentar los graves problemas. Y como señalas, la emergencia de conflictos se mira con más polarización, con más división, y no cómo buscar formas de solución. Y creo que también en eso tenemos que pensar cómo participamos, incluso lo que mencionabas ahorita con fortalecer las democracias y el participar activamente también de la gestión del Estado. Creo que todos tenemos que trabajar en nuestra cultura de lo público para ser parte de la sociedad a la que pertenecemos. Así es, y yo creo que, por ejemplo, parte de las labores que ustedes hacen es fomento de la cultura de la legalidad como un aspecto central para combatir corrupción, para combatir la erosión que ella genera en las bases del sistema democrático. Perfecto. Francisco, muchísimas gracias. Igual los invitamos a todos ustedes a seguir nuestro podcast. Esperamos tenerte en una futura ocasión. Los invitamos, por supuesto, a adquirir el libro de Economías Criminales, Enfoques Multidimensionales. También a que entren a la página de la Universidad para la Paz, que conozcan los programas, porque esa también es una forma de cada uno de nosotros de aportar a esa resolución de conflictos y la construcción de la paz. Entonces, si quieres dar unas palabras de despedida. No, solamente agradecerte de manera muy especial esta oportunidad de dar a conocer algo sobre la Universidad para la Paz, invitarlos a que miren, sobre todo a los jóvenes que quieran tener especialización en el ámbito de la resolución de conflictos, género y construcción de paz, medios de comunicación y paz, derecho internacional y derechos humanos, derecho internacional y resolución de conflictos, o medio ambiente y resolución de conflictos para aportar en una perspectiva frente al desastre ecológico que sufrimos. El que miren la página web de la universidad y vean los cursos que tenemos, tanto en línea como presenciales en términos de maestría o cursos de especialización. Quizás vale la pena en el contexto del World Compliance Forum señalar que junto con FELADE, la Universidad para la Paz tiene una certificación en el ámbito del entrenamiento en el lavado de dinero y que estamos muy orgullosos de tener una excelente graduada como quien está a mi lado. Muchísimas gracias, Francisco, y gracias a todos ustedes. Los invitamos a que se sumen a promover negocios transparentes, un entorno de paz y que todos sumemos con nuestro aporte personal. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro siguiente podcast de Risk Consulting Global Group.